Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con HONKAI STAR RAIL. Lo estamos disfrutando bastante, tengo muchísimas cosas que hacer. Tenemos aquí lo de desbloquear la historia de Dungeon, pero para eso tenemos que continuar con la historia principal. Y como veis, estamos aquí todavía en el directo que no me vais a dejar acabar, pero muchos de vosotros me habéis decidido ya que queríais que se hiciera. He puesto una especie de cosa con las misiones principales estas y ha salido Mentalidad De Punklorde, así que hay que ir a la zona de la base para nuestra cita. Recibimos un mensaje de Arlan que parece que quiere agradecernos formalmente por la vez que lo salvamos cuando nos conocimos en la estación. Así que hay que prepararnos e ir a la zona de la base. Con esta premisa sencilla, hay que decirlo, parece que empieza una misión bastante top, así que venimos por aquí y a la aventurita. Es hora de revisitar zonas y prepararnos antes de que la historia, ¿no?, por aquí continúe like a boss. Y bueno, ganas no me faltan, ojo. Ojo, aquí hay un cofre así de... este no lo vi. Ah, no. Bueno, vamos aquí a hablar con nuestro amigo. ¡Hey! ¿Cómo va, Arlan? Hace mil que no lo vemos, ¿eh? Correct. All the cabins they might pass by have been checked. Remember to report to lead researcher Asta. Estoy aquí. Una buena entrada, gente. ¿Cómo va, tío? Tengo nuevos poderes. We'll deal with problems outside the base zone later. Ah, it's you. Te veo ocupado. Sorry, this is embarrassing. We suddenly had some stuff come up. I wanted to take care of it before you arrived, but I can't seem to even get a break around here. Never mind about that. Here, this is for you. I made it this morning, and I've been keeping it warm. Vale. ¿Me has preparado arroz frito? It's just a little something I whipped up. I spent a long time wondering what to give you. In the end, I realized I should stick to what I'm good at. Sorry it's so noisy here. Bueno. I wanted to find somewhere ¿Qué quieter necesitas? where I could get your feedback, but... Cuéntanos. Qué formal. Tío, cuéntame las cosas, que Miss somos Asta colegas. said that gratitude has to be sincere. It's a shame that I had to finish it up so hastily. Some big shot suddenly decided to visit the space station today. Everyone has been in a hurry since the announcement. They're all worried that a bad impression could damage Madame Herda's reputation. Miss Asta said that the guest appears to be Madame Herda's research partner. If he's doing research with her, he must be famous throughout the galaxy. Look at the time. The guest is almost here. If you're curious, just follow the crowd. Pues vamos allá. A ver de qué va esto. Invitado en la estación. Cazadores de Esterón. Mentalidad de Punklorde. A ver de qué va. Vamos a echar un vistacito. ¿Otro robot? ¿Otro personaje? Yo qué sé. Vamos a ver. ¡Wey! Wow, it's the first time I've seen such a spectacle. Even the top brass. So this visitor is... Get ready. Parece Blade y todos nos callamos. Hypothesis. Thought always precedes word. Huh? And yet, I can't find the words for this moment. It's good to see you, Asta. ¡Un robot! I apologize. Tornillum. I'm 4 minutes and 13 seconds earlier than the appointed time. I hope it's not a bother. Of course not, Mr. Scrollum. Welcome to Herta Space Station. No need for formalities, Asta. Herta Space Station is where knowledge converges. Here we celebrate the equality of thought. Yo lo siento, pero no me digáis que este robot no recuerda a lo mejor y a
Es que no sé, es como una IA, tío. Me recuerda mucho al del Tales from the Borderlands. Such collaboration between organic life forms is magnificent and efficient. You're rebuilding the space station far quicker than I could have imagined. Ya que sé. We appreciate your high praise, Mr. Scrollum. Señor Tornillo, es que es como Tornillo, tenéis Since the razón, last tenéis summit, razón. we've launched several new research projects focused on silicone-based matrices. Wow. That sounds lovely, but I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises on hold for now. Madam Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. Sure. And you are? Hola, soy Josh. Tengo un Stellarón dentro de mi cuerpo y hago directos aquí para la peña, ya sabes. Me está gustando tu juego. Rotura de la tercera pared. Hello, young sir. I've heard so much Oh, has about escuchado de mí. Herta talks about you often. She's quite curious about you, as am I. What is it like to live in symbiosis with a Stellaron? I hope we'll have sufficient time in the future to get to know each other and answer this question. Sorry, I wanted to show you around, but now I don't think I'll be able to get away. No pasa nada. All right, see you later. ¿Vale? ¿Y este tío? ¿Te pasa algo? Señor equipado con un traje de Power Ranger azul. Leonard. Oh, strange. It should be around here somewhere. Huh? Do you need something? If you're looking for the front desk, just go straight through those doors. ¿Qué haces? Wait a second. I know you. I saw you chatting with Captain Arlan just now. You must be the rising star who caught Madame Herta's attention. Allow me to introduce myself. I'm Leonard, a cybersecurity engineer here at the space station. You probably know that this place was recently attacked by the Antimatter Legion. In the chaos, the master control system for each zone was paralyzed. Now that the station is being rebuilt, my job is to repair equipment and restore the space station's cybersecurity. But during the repair process, I discovered some anomalies. The access records show that a third party other than the Legion invaded while the master control system was paralyzed. ¿Era una señorita con lentes de sol? I don't know who or what it was. We suspect that it may have been the Stellaron Hunters. It's an elusive group and very dangerous. Kafka? They include a super hacker from Punklorde. I'm ashamed to admit that I've lost to her once before. A while ago, I discovered her whereabouts during a screening process. I was planning to follow the clues to find Vaya. more details about her, but I fell into her trap. Can you guess what happened next? She reverse hacked my device, sent out a bunch of spam, made a video game open to the space station, and told everyone that an idiot named Leonard made a big silly mistake. Pobrecillo, I don't want to think about it. Now that everything is calmed down, I thought they'd be Tranquilo, on my case tranquilo, already. tranquilo. ¿Qué pasa? A ver. Se está vengando de ti. I wouldn't go that far. To put it simply, the leaders have given me an opportunity. How could I not cherish it? Vale, quieren enmendar sus errores, This básicamente. time, I plan to start from inside the space station and see if I can find some clues to trace the intruder's steps. I designed a decoding program. Look, it looks like a camera, but it's actually a detector. We should be able to find Este tío es un some poco clues with it. retardete, ¿eh? Just like this. Vale. Oh, that's, ¿Una gota de sudor? Really? Well, why is there... Unbelievable! Why would something like this be in the space station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave... So this is what we're looking for? This suspicious evidence? Al menos es una pista, vamos a ser Wait a optimistas. second. Oh, I see.
This is digital graffiti that appears to represent Punklordian symbols. We need to decipher it if we want to find... ¿Esto qué tiene que ver conmigo? You got me there. Let me think. Maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want to... Bueno, dice que si encontramos las pistas nos servirán también a nosotros, así que sí. Vale, te ayudo. No pasa nada, no te preocupes. Pues, escaneamos el graffiti. Vale. De repente el patrón implosionó y engulló los sonidos, ¿vale? ¡Combate! Lance ablaze. Lance. ¡Todos! Forward. ¡Fueguito! Toma ya, fuera este. Vale. Ojo. Uno menos y otro menos. Aleo. Batalla fácil. ¿Y ahora qué? ¡Es Cyberwolf! ¡Qué susto! But look, just like I guessed, this surveillance camera captured her face. Silver Wolf. Vale. It's exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Let me see what she was up to. Is this a transmitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the Antimatter Legion during the invasion. Then we accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Jeez. Stellaron hunters have the ability to stow enemies away like that? Beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. Ostras, a ver, esta es una hacker que flipa, se supone Cyberwolf. No te desanimes. Really hard to stay calm. You know, if it wasn't for you, I'd probably be lying on the ground right now. Bueno, pero no lo So estás. it's really important that we work together. Please. Vale, trabajaremos juntos. Signal nearby. Vamos a buscar más Maybe it's grafitis, another anda. piece of graffiti. Ay, lo que me toca hacer en esta vida. Bueno. Look, up there. They even put down a question mark. They must be making fun of us. ¿Cyberwolf? She went towards the base zone. Disappeared again? This thing keeps cutting out when I'm deciphering it. She must have stopped here. Your fake ID info is ready. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see. The registered name is Leonard Collywell. ¡Eres un espía! How is this possible? I never noticed that there was an issue with this record. I subconsciously glanced right past it when I saw my own name. She's so cunning. ¿Por qué no reflexionas sobre ti primero? It's an honest mistake. The reaction of any ordinary person is to check for unfamiliar names, right? Who would think to check their own name? En fin. Aquí hay otro. A ver qué encontramos por aquí. We had some fun this time. Our last few operations turned out to be pretty dull. She makes it seem easy. Is she really looking at the Curio Collection Index? Hay una voz. Judging by how calm she is, she must have been in this room for a while. Maybe. Vale. The graffiti's location is quite interesting. Es muy divertido. I heard from a friend that the hackers on Punklord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to discover. They call this the Punklord mentality. There can only be competition when there's rivalry.
And there can only be excitement when there is competition. I don't understand that way of thinking. But it seems like this graffiti might have been left behind for Pues us aprovecha on la purpose pista, as a hombre. crew. Está divertida, la misión. Thing happened last time as well. I was so close to the target, but got obliterated in the final battle of information. Vaya. No fue culpa tuya. Thank you. All right, we got this. Gotta do our best with the things in front of us. Ah, she seems to be leaving. Vale, pues vamos a seguirla. A ver. They seem to be Se ha venido heading por aquí, toward the ¿no? monitoring room. Sala de vigilancia. Pues vamos allá. ¡Eh! ¡Nuestro amigo! ¿Qué hace por aquí? ¡Hola! Lands at the ready. Tedious. ¡Oh! Bueno, lo tenemos. Vamos por aquí un poquito. Ahí de tranqui, de tranqui. ¡Eh, tú! ¿Fuera? ¡Y adiós! Pues ya está, fin de la batalla. Listo, conseguido. Lo hemos hecho, ¿no? Vamos a ver qué pasa por aquí. Mentalidad de Punklorde. Sigue el rastro de ruta por la que se ha infiltrado Cyberworld. Venimos aquí, unidad de control. Ábrete puerta. Oh, aquí hay un cofre. Wow. Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Marioneta de Erta. Esta no la había hablado. Vale. Ahí está, trofeo disposable. Aquí está la última marioneta que me faltaba. Y vamos a escanear graffiti. Pues no, ha valido la pena, gente, ha valido la pena. Es decir, me falta una marioneta. Aquí está la última. Si es que vamos haciendo de todo. Bueno. Vale, esto yo creo que es cuando empezó todo, ¿no? ¿Es posible que sea un fallo de visualización? ¿No habías dicho que lo habías desarrollado tú? ¿Me estás mintiendo? ¿Leonard? Hold on, I got it. No wonder she kept going through the curio collection index. This space. Kafka. Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her. Huh? There's no graffiti here. Oh, we're doomed. So strange. Did she really leave just like that? Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. No pasa nada. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Tranquilo, no te preocupes. The more I talk about it, the worse I feel. Whoa, look here. There's a strange access log in the raiding pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been evacuated by then. Could it have been her? Could it be that... I just realized something. We need to go to the curio collection room on the other side. Pues nada, vamos con Leonard, hombre. Aquí está la pistola evaluadora. Bueno. Just as I thought. She was here. Estuvo aquí, pero ¿para qué? Vale, aquí está la pista. A ver. I just remembered that Madame Herta has a game cartridge Mentalidad de named Punklorde. Mentality in her collection. ¿Un cartucho de videojuego? You remember it, right? It's actually on the list of missing curios. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunter's mission, I got it. I got it now. The Stellaron Hunter's operation was just a cover for her. ¿En realidad iba detrás del objeto raro? That's right.
She was so interested in the curio collection index that she stayed in the space station even after her mission was complete. She knew we would be looking for the Stellaron hunters and used it as her cover. Very smart. To be expected of someone from Punklorde. Este tío está como una cabra. Hold on, though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. Some researchers tried to gain access to the curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. ¿Es posible que la sala de control principal también haya sido hackeada? You got me there. But with the skills of this hacker, I do think it's possible. We should go and check the main. Pues nada, vamos allí. A revisar la área de control también, gente. Poca broma, pero acordarme ahora mismo de todo lo de Silverwolf y todo esto y cómo empezó la historia está siendo muy gratificante, o sea, poca broma. Me lo estoy pasando muy bien con el juego, tíos. Es increíble, bro. Vale, vamos a meter un escudito, defensa. Y ahora pues a por la aventura. Abrimos. Y a lo mejor no está. Por aquí estaba yo, ¿o no? Sí, aquí sí que he estado. A ver, Leonard, cuéntame, ¿qué has descubierto? Wait, don't move. I get chills just looking at the space station monitors now. Let me investigate first. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. I thought it was the Legion that did this. ¿Nadie se había dado cuenta hasta ahora? This wouldn't have been a high priority issue. The space station's to-do list is ridiculously long at this point. I am curious though. She paused the terminal transmissions, but didn't touch the local data at all. I really don't get her. As a Stellaron hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an external port here. I'm gonna plug in and take a look. A ver, voy a haceros caso. Puede que sea una trampa. Relax, friend. I've done this a million times. Look at this agreement. Como te miras un destello de luz brilla y aparecen varios enemigos. Gracias, gente, teníais razón. Este tío es tonto. Vale, vamos a ver. Vamos a atacar primero al tocho y a Leo. ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Seriously? Ahí vamos. Que he visto que lo tenía para cargar y digo, pues hacemos la 314 y ya Leo, fuera. Pues ya está, fin de la batalla. Y a ver qué pasa ahora. See, I was right. Sí, sí. Now we can browse through the curio access logs. Huh? That can't be right. This curio doesn't seem to have ever left the space station. ¿Tampoco se lleva el objeto raro? From the way things look, yes. The records show that this curio was last sent to Madame Herta's office. I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? No, if I start thinking like that, I may as well give up now. Bueno, pues nada, hay que ir a la oficina de Herta. Ya sabéis cómo va esto, venimos por aquí y ahora es cuando se puede liar, puede explotar todo y a lo mejor ha metido un código fuente en la oficina y explota todo. Opa, espera, aquí está nuestro amigo, ¿no? Hey, ¿qué tienes por ahí para mí? La última, la increíble sombra de destrucción. Vamos a comprarla, ahí lo tenemos, ya estarían todos los tochos de esto, una cosa menos, ahí hecha la de cabos y ojo, una receta de banda, así que vamos allá. Vale, ahora ya que estamos podemos comprar lo que nos dé la gana, ¿no? Vale, pues yo voy a comprar de esto. Vale, y aquí recogemos los premios. ¡Wow! 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 Hora de pasear, cono de luz. Mola.
Gracias. Bueno. Aquí tenéis otra de las muñecas de Erta, importante. Quería preguntar. Vale. Oficina de Herta. A ver qué pasa ahora, gente. That's not gonna. I'll say it again. I don't care what Runmei said to you, but there's no chance we're shutting down this simulated universe. Esta está cabreada. Herta, I've made my decision. Question. What have we invested into this project? Hundreds of system hours, the resources of an entire planet, and the most advanced ¿Que nos cierren el universo simulado? universe. Tornillum, que te reviento, ¿eh? And what have we gotten in return? Unknowns, confusion, and a series of errors. In the beginning, we defined the simulated universe as a miniature world that could be used to discover the traces of the eons. But now, it's become something far removed from its original purpose. The simulated universe is bound to make errors. You said that yourself, and that's exactly what we're experiencing. Why is that a problem all of a sudden? I adore the vast amount of knowledge, but I cannot accept that the simulated universe remains simply a pending contract waiting to be attended to. Herta, think about it. How many surprises has this project given you? And how many disappointments has it given you? The simulated universe never disappointed me. You are what disappoints me. Psst, do you really think of yourself as someone so exceptionally amazing? Right now, you're more like someone from the Nitwit Society. Herta, I don't mean to question you, nor do I want to deny the hard work you've put forth for the simulated universe. I just want to give more room for knowledge and inspiration to grow freely. That's enough. Leave if you don't want to be part of this. Go tell the other two yourself. Oh, and take your tech with you. I don't need it. I can go find Adrian Taylor, or the red-nosed old man from Epsilon, or even the Intelligentsia Guild. At least they won't quit halfway. Madre mía, Herta, chaval. Screw them. We've known each other for a long time. This is the first time I feel that you're nothing but a piece of ice-cold metal. Vamos a hablar con él. Hola. My apologies, sir. ¿Qué ha ocurrido? This all started with me. I was the one that brought up the request to end our academic collaboration. Don't get me wrong, I have nothing against Herta or the project. The simulated universe is a great experiment, and Herta, however, we have our differences when it comes down to our long-term vision for the future. These differences will often manifest into bias, and bias will get in the way of the formulation of knowledge. Deep down, I want to continue to believe in Herta. The question is whether one should end a collaboration that no longer holds true to its original. Are you worried about her mental state? Un poco. Judging by the result, I have failed to choose the most suitable. The emotions of organic life are like tides. It is my fault for not noticing the trajectory of the moon. As for the simulated universe, if that's the reason you're here, maybe I can help in answering your... Vamos a explicarle lo que ha pasado. Search. Bonfire in the depths of the woods. A lone stone sword points to the stars. Punklorde mentality. That is no ordinary curio, my friend. That is a love letter a Galaxy Ranger has written for the universe. Young sir, how much do you know about Punklorde? He oído hablar de él. It is a planet made of data and symbols. The edges of reality and illusion are blurred in Punklorde, as are its days and nights. An ether cartridge is a chip that Punklordian hackers use to edit reality.
The ways through which a hacker perceives ¡Hala, and qué modifies guapo!, the ¿no? world are recorded on the chip. It's a recording of the hacker's life and proof of their existence. The one on the space station belonged to someone truly legendary. He became a galaxy ranger by accident and spent many long years traveling among the stars. He encountered countless fascinating individuals and saw wonders witnessed by few. Many of the records and details recorded therein are beyond the knowledge of even the IPC and the Intelligentsia Guild. Yes, no need to worry, my friend. The cartridge has never left the space station. It's, as I said, it is a very important reference for the simulated universe. That is why its data has been extracted and added to the calculations of the universe model. Herta was probably impulsive and added the cartridge into the simulation without telling anyone. Result. Esa persona pudo haber entrado en la I oficina. understand your concern. If the individual in question did indeed try to hack into Herta's office, then the simulated universe is undoubtedly her next target. As such, please allow me to offer my limited abilities to assist you with your investigation, sir. As you already know, the simulated universe will be shut down temporarily. Yes, this is the last chance to investigate the cartridge data. By way of apology for shutting down the simulated universe, this is my recommendation. Pues vamos al lío. A ver, Leonard, tú. Do you hear that? That was the simulated universe? Wait, this isn't. No te preocupes, no ha sido por tu culpa. No fue culpa tuya. This is terrible. No. Still, beating myself up all the time won't help. Having heard what Mr. Scrollum said. Claro que voy a entrar. Nos ha preguntado si vamos a entrar y dice que está en la oficina ayudando al señor Tornillo, ¿no?, a controlar el flujo de datos internos del sistema. Bueno, y nos animará, eso es bueno. Gracias. Vamos al lío, va. A la aventura. Well, sir, are you ready? Entonces, ¡vamos! Very well. I will be sending you into the simulated universe using an alternative method. This will help us quickly locate the cartridge in the vast sea of data. We'll start with this data link. Vamos allá. Pues nada, parece que tenemos aquí algo tocho, en cuanto a enemigos, pero bueno, nivel de equipo recomendado 48, pues estamos a 50. Y parece que vamos con Silverwolf, ojo. Vale, pues vamos a ir con... A ver... Silverwolf, vamos a ponernos al prota. Añadir. Luego vamos a añadir aquí, obviamente, a la curandera number 1, Bailu. Y vamos a añadir a JINGLIU. Yo creo que así vamos bien. Ahí estamos, ahí a full. ¡Wow! Tenemos que probar a Silverwolf, así que aventurita con Silverwolf, gente. Qué pasada. Sientes un estremecimiento, una gran ingravidez te hace... Bueno. Universo simulado. Allá vamos. Estoy bien. Ese hacker está justo delante de mí. Hacker. Oh. Conclusion. That is a holographic record that the simulated universe has created. In here, regardless of how large or small, all variables are saved. And you were right. The enemy's invasion has spread to the deepest parts of the simulated universe. They were only a hair away from the ether cartridge's data link. Young sir, please stay still. Allow me to see what I can do with this record. Hey, you. Why are you staring at me? ¿Puedes hablar? I initiated the simulation flow. This is just a record of the past. Please listen and don't interrupt her. First off, I'm not obsessed with it. On Punklorde, the stories of the cartridge are no different from textbooks. Secondly, it's not some kind of video game cartridge. It's an ether cartridge. It's the second pair of eyes, second brain, and second heart of the hack. Do you understand what that actually means? With that cartridge, if a guy went to a movie premiere and bought some mixed popcorn, you'd be able to know the flavor of the fourth kernel he picked out of the De palomitas va la cosa. Realmente asombroso. Vale. Lastly, I'm gonna say it again. I'm not obsessed with it. The reason I'm still rambling about it is to make sure that you know how amazing it really is. Do you get it now, Kafka? Está hablando de Kafka. Let's get going. We have to move quickly. This place is different from the rest of the space station. It is safe to assume that two people entered the simulated universe. Her and her Kafka, ella y Kafka. Interesting. Vale, vamos a ver qué ocurre después. You are now taking the point of view of the companion. She will react to your behavior now. Pues... ¡Oh!
Me siento feliz. Vamos con Cyberwolf. ¡Hey, you! ¡Datos! Toma ya. You took the bait. ¡Fuera! ¡Fuera! No soy Kafka, pero estoy roto. ¡Hey, tú! Debilidad. Pues, gente, la buena misioncita. Me ha gustado mucho. Buena elección. O sea que preventiva, ahí estamos. Y nosotros seguimos aquí de chill, de tranqui con todo esto. Fin de la batalla y al lío. Vale, ahora... ¿qué ha pasado? Fork in the road, huh? Wanna pick one first? ¿Me estás pidiendo que elija? Technically, she is asking her companion to choose. Wrong choice. The correct. Ah. Evento. Vamos allá. Why would Herta put something like this inside the simulated universe? Never mind, I miscalculated. Let's try another sector. Vale. Parece que las cosas no van She's bien. actually on the correct path. She just needs to continue a little further. Parece que la conoces We muy bien. met only once. Stellaron Hunter, Silver Wolf. We fought against one another before. Herta was there as well. She may have mentioned it to you. Recuerdo que ella ganó. In Herta's words, there was no loser in that fight. It was more like a test than a duel. She would attack, and I would defend. Neither of us gave it our all. I never thought our next meeting would take place under these... What the? This was the... Seems like we can now continue. Uy, a ver, ahora hay que venir por aquí, a la batalla. Oh, back to the space station again. A riddle? Where's the skip button? Es hacker, no digo nada. ¡Hey! 100% Mola mucho Cyberwolf, para esto. A ver, está bastante divertida la misioncita, o sea, de verdad, mola mucho, ¡Oh, cabrón! Ahí está. Fuera. Mentalidad de Punklorde, mentalidad de Punklorde. El Punklorde está en nosotros, bros. ¡Tú! 100% Debilidad. ¿Qué pasa? ¿Te han dado desde arriba? Pues lo siento. Fuera. It's time. Can I have... Vale, pues lo tenemos. ¿Y ahora? Vale, obviamente hay que venir por aquí, ¿no? A el reposo. Finally, almost there. De aquí hay una marioneta de Herta, cuidado. Even a miniature Herta over here. Herta. Sheesh. A little narcissistic, isn't she? The whole space station is filled with her face. Portraits, statues, even projections of herself. I was planning on adding a mustache for her, but the spray didn't work. The entire space station feels like it's made of paper, but her portrait is near indestructible. She's talking about that portrait in the elevator room, no? Herta commissioned me to design an encryption tool for her. Seems she ended up using it on her portrait. That's correct. The ether cartridge data is in the next room. Our pursuit is coming to an end. Y yo tengo una increíble corazonada. Yes. That incongruous feeling has persisted throughout this long pursuit. She came for the Stellaron, but showed a strong interest in the curios. And just as we found out about the existence of the ether cartridge, she just so happened to show up in the simulated universe. I must admit, this feels less like a chase and more like a chance encounter. I recall a story about Punklorde. It is said that graffiti is a special kind of symbol there. Hackers see reality as a magnificent game, an attempt to finish the stage we know as life. Whether it be for competition or for joy, they leave a trail in the places they visit. One symbol after another link up to become a long, long journey that writes the game of life. And would this ongoing affair not be part of such an endeavor?
Perhaps this is all nothing more than a game she's decided to play with us. In which case, let us accompany her till the end. Pues vamos allá, jefe. A ver, vamos a... me encanta lo de... Me encanta... Cyberwolf, la verdad que me molaría bastante conseguirla, ¿eh? Me parece un personaje especial. Creo que era como de evento, ¿no? Si no me equivoco. No sé cómo va. A ver. Te baneo la cuenta. Lance ablaze. Y te quemo. Forward. More enemies. Adiós. It's time. Vamos allá. Fuera. En 3, 2, 1. Fin de la batalla. Ha sido fácil el boss. Wow, cómo mola esto, We found it. The ether cartridge is here, and it's Pero... There is an unwelcome third party here with us. If what we are seeing constitutes past images of Silver Wolf, then for her to have made it this far would have entailed the disappearance of the cartridge. I believe that she was indeed able to hack into Herta's office, but she didn't stay there for very long. After all, even the best hacker wouldn't be able to find a specified target in the vast ocean of the simulated universe's data. Unless she had someone to guide her there. ¿Puedes hablar? You want to explain it to him first? I can see the confusion in his eyes. The final results are on the display table, young sir. Take a closer look if you wish. We have plenty of time left. Así que es ella en You've realidad. guessed correctly. The person that stands before you is tonight's starring role. She left herself a back door in the office, performed a proxy hack the moment you entered the simulated universe, and found a way to continue alongside us. I must say, she really is a masterful actor. I'm sorry. Herta forbade me from disclosing any information beforehand. However, the way I see it, the most important elements were dedication and sincerity. No tengo más preguntas, vamos a resolver esto. Were you satisfied with this simulated universe journey, Miss Silver Wolf? Huh. You knew it all along. I knew it would be hard to fool you. All that talk you were spouting along the way was meant for me, wasn't it? It is a joy and an honor to have the opportunity to face off against you once again. Herta said that this cartridge would be able to lure in the biggest fishes in the universe. She was right. Madre mía, segunda pelea entre estos dos. La primera no la pudimos ver, pero quizás esta sí. That is up to you to interpret. Herta and I have always been frank with one another. Sharp conversations of that nature happen on a regular basis. Miss Silver Wolf is truly a talented hacker. Not only did she calculate everything ahead of time, she has numerous variables and aces still to play. News of my sudden visit to the space station was probably the only uncontrollable variable in her plan. And with my arrival came the nightmare of shutting down the simulated universe. That would have ruined her plans and all her preparations. Por eso tuvo que arriesgarse. You now know everything about this. Everything? No. You're wrong about the most important part. You think I came here out of desperation, but I've been bursting with excitement this whole time. Do you know how happy I was when you showed up, Screwlum? I haven't had the thrill of a formidable opponent in such a long time. The Legion is nothing but a bunch of cavemen, and the IPC were a disappointment. Only the Society has the talent to provide me with a fun challenge. Reality? Bueno. Aquí Silver Wolf en estado puro, But what's the point of a game? Me gusta mucho el personaje de Silver Wolf. No sé qué tiene que me llama un mogollón la atención. Me mola mucho el inicio, igual que Kafka. Kafka, con el inicio que te pegas con estas dos es brutal. You're confident you'll be able to get out of this in one piece. That's right.
And I'm bringing this with me. No se acaba de ir, ¿verdad? ¿Cuándo? Oh, a copy. You completed it while we were talking just now. Why else would I entertain so much small talk? You're not the only one stalling for time. I'm guessing that Herta is hiding in a corner somewhere, trying to pull off a reverse hack from where I hacked in. And I'm looking forward to it. How do you plan on stopping me this time? Are you going to turn the simulated universe into a black box? Or are you going to work with the IPC and put together a galactic encirclement? Screwlum, will I be able to see your true strength this time? The long result el buen reto de una hacker, gente. There will only be one victor today. Please, let me have some fun this time, okay? My apologies, Miss Silverwolf, but none of what you are hoping for will be happening today. Huh? Leave? But why? Aren't you trying to catch me? Don't you want to cuff me and exile me on some distant planet? Your creativity has proven interesting. However, I have nothing to do with your quarrel with the space station. Ergo, I won't stop you. I'm gonna leave with this cartridge then. That's just a duplicate. Correction, not only is the one in your possession a duplicate, but so is the one here. The real curio was transferred elsewhere at the very beginning. Conclusion, you may share that data freely. What if I attack the space station again? It would have nothing to do with me. But I must warn you, it is likely that someone would step forward to stop you. Then what if I were to destroy the simulated universe right now? I'm sorry, but that simply isn't possible. Ether editing isn't capable of destroying an entire universe. What is the point of this then? You guys went out of your way to put together this trap, but don't plan on doing anything at all? That's right. This way, the game that you so carefully orchestrated is now pointless, is it not? There's no point in a game if it's no Mentalidad de Punklorde. Silver Wolf, I know what you're after. The IPC's shackles won't be able to hold you, and jail is but another game to you. Herta and I came to an understanding. We will no longer enable you and give you what you need. How boring. However, Herta felt that this would be too easy on you, and wanted to add something of her own. And that is why, in this very moment, she has reverse-hacked you and located all your interastral network accounts. A total of 76 accounts. A very impressive number. How would it be if the IPC were to freeze all of them? Including all of your game records. What? Hey, hold on a minute. And she logged out. How hasty of her. A ver, tío, ahí te has pasado, ¿eh? Games are always fun in the eyes of a child, but to an adult, they are but one among many ways of solving a problem. It's about time we were on our way. Pues nada, desafío completado. Me ha gustado mucho, ¿eh? Ha estado guay todo lo de Silverworth. Es lo que os digo, es que al final todo esto es aventura total. Bueno, vamos a hablar con Herta. ¡Ey! A flawless victory. Hope you got a glimpse of Herta's awesomeness, kiddo. Tal y como esperaba de la señora Herta. Make sure you never forget about it. I couldn't care less about what happened with the space station, but I already notified someone at the IPC to freeze Bueno, Herta, ¿cómo se le ha liado a Silverwolf? in front of her computer right now. Pues nada. Vamos a hablar con Tornillum, tío. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Thank you, young sir. Do you have any other questions regarding? Quiero preguntarte sobre otra cosa. Please, ask away. ¿Vas a cerrar el universo? Ah, vale. Vale, si era una mentira ya me da igual. Es que lo necesito para levear. Vale, pues quiero preguntar... Nada, no tengo más que preguntarte. Pásalo bien, tío. Gracias. Pues nada, Leonard, cuéntame. So, the reason Madame Herta wanted me to continue the investigation was to lure her out of hiding? That never crossed my mind. Bueno, no pasa nada, tío. Lo hemos hecho bien. Un saludo. Eres la persona más adecuada, Leonard.
She said I did a good job. Can you believe it? I've just been acknowledged by Madame Herta. This is something I'll remember for the rest of my life. I don't have to worry about being fired anymore. Pues nada. This chapter has come to a conclusion. Come, let us close the final back door. Vale. Vale, la imagen se disuelve, desaparece. ¿Y ahora qué? It's gone. It's all gone. They seriously left nothing behind. They went too far this time. Too far. Me encantan estas imágenes, o sea, están guapísimas. All right. Stop with the tantrum. You're not a kid anymore. I am not throwing a tantrum. Uh-huh. Anyway, what are you gonna do now, huh? Hack an IPC branch nearby and get your accounts back? If it were just 1 or 2 accounts, sure. I kind of overdid it this time. I lost basically everything. A branch office probably won't be enough. I'm gonna have to make a trip to Pierpoint. What, you're going alone? That's the IPC's headquarters. Yep, just me. Why? Do you want to come with? I probably won't be able to. I'm in Elio's next script. Did you forget? Oh, right. That story doesn't sound like it fits me. You guys have fun. I hope you have a good time in Pierpoint. Pues parece que aquí el camino de Silverwolf y Kefka se separa y que Kafka se queda obviamente donde están haciendo ahora sus cositas en el UFO y nuestra querida hacker se va a Pierpoint. I've already got an idea. You see that cloud diner just 2 kilometers from here? A few temps from the building material logistics department just stepped in. I'm gonna go and become their friend. Getting a move on already? I would have thought you'd at least want to spend some time with that cartridge you were obsessing about. I told you, I'm not obsessed with it. Besides, there's fun to be had along the way. Vale, pues nada, ella comienza a correr a través de las luces de neón refulgentes de la misma manera que ella había dejado su mundo aquella noche, corriendo deprisa rumbo a las estrellas. La luz de las estrellas alarga su sombra, iluminando la historia de Punklorde. Aquellos que escribieron las crónicas de las leyendas dejan sus memorias grabadas en las estrellas. El primer jugador de juegos de rol sentenció: la esencia de los juegos es el desarrollo. El estoico jugador de estrategias y tácticas sentenció: la esencia de los juegos son los triunfos. El rebelde sentenció: la esencia de los juegos son los emparejamientos. Bueno, y el de las novelas visuales: la esencia de los juegos es la memoria. Y ahora, una joven jugadora y aventurera de la galaxia sentenció: un juego no es más que un juego. ¡Wow! Pues aquí está Farewell Punklorde, trofeo desbloqueado además. Y ojito, una misión que me ha gustado mucho. Y Silverwolf estará de visita en expreso. ¡Ojo! ¿Y esto? Mensaje. A ver. Sí. ¿Qué pasa? Vale. Sector cerrado, nueva misión. Vamos a hablar con él, a ver qué ha pasado. Entiendo que entonces esto aún no ha acabado. It's getting late. ¿Qué pasa? Where to now? Vale. Tienes razón. Vale. Vale. Un simula... Vale. Correo de suplantación de identidad, tío. Bueno. Vale. Son limitaciones. Va a poner a prueba la estación, ¿no? Y la defensa. Sin problema. Vale. ¡Vamos! Vale, por aquí parece que tenemos sector cerrado. Esto es un desafío de nuevo y ya está. No parece muy complicado. Pero oye, nos dan cositas chulas, así que vamos a desafiarlo. Esto entiendo que luego habrán varios, ¿no? Vamos allá. Sector cerrado, ya leo.
Vamos a ir con este equipo, me ha parecido divertido. Me ha gustado mucho, lo que os digo, de verdad. Me parece interesantísimo cómo se va llevando todo. Un segundito, chicos, voy un poquito a cambiar aquí la luz. Lo que estoy diciendo, la verdad que me parece bastante interesante. Esto parece algo nuevo, ¿no? Dentro de lo que es la historia, tíos. O sea, madre mía. Bueno, actualmente la red de la zona está hackeada, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues nada, vamos al lío. Sí, tío. Ahí hay un graffiti, ¿no? Pues ya está. Se abre la puerta. Vale. Bueno, está divertido esto. Vale, marcas de hackeo. Vale, hay que buscar marcas de hackeo también, importante. ¡Hey, tú! A tope. Madre mía, cómo me ha molado lo de mentalidad de Punklorde, ¿eh? It's time. Fuera. Fin de la batalla. Reach the end of the story in your own way. Vale, he visto otra de las marcas. Ya la tenemos. Debilidad, pero vamos a acabar primero con estos. It's time. Fuera. Madre mía, qué guapada, ¿no? Vale, por aquí he visto que había otro de los símbolos, así que escaneamos el graffiti y al lío. Vale, nos queda uno. So that's how it works. Vale, los tenemos. ¡Hey, vosotros! Vengo a luchar. Entrada a tope, hay que decirlo. Vale, fuera. Y fuera. Uno menos. Y adiós. El hackeo a tope. Vale, escaneamos el graffiti. Y esto abrirá la puerta, ¿no? Del fondo. Ahí estamos. Vale, ahí está el boss. Oye, pues ni tan mal, lo que os digo. Si encima se van desbloqueando cosillas como estas, pues uno se lo pasa en grande y punto. No sé qué deciros, pero el juego no deja de sorprenderme. Es lo que digo, es una aventura muy divertida, obviamente, y podemos descubrir un mogollón de cosas y al final pues te lo pasas como muy en grande, ¿no? La verdad que hay que agradecerlo bastante. Bueno, vamos aquí un momentito. Esto es de los momentáneos, venimos por aquí, defensa. Vamos a ver. ¡Tú, grandullón! Lucha contra nosotros. A ver qué pasa. Ahí está. Vale. Así que combustión espontánea, vale. Vamos allá. Fuera. Ya leo. ¡Uah! ¡Fueguito! ¿No le quita daño a nadie? Vale.
All will be revealed in lunar flame. Ahí va, fuerza lunar. Y ahora viene lo bueno, la buena rafaguita, que esto se lo revienta, ya os lo digo yo. Ahí está. ¡Boom! Un poquito de hielo y adiós. Fin de la batalla. Toma ya. Pues ni tan mal, ¿no? Vale, excelente. Fue muy fácil. Bueno. Vale. Pues parece que esto ya está, gente, y hemos ayudado aquí a toda la peña, ¿no? Pues eso. Sí. No, espera, quiero salir. Salir. Tenemos que encontrar todas las cositas. Y ahí está, inspección rutinaria. Toma ya. Tenemos un nuevo nivel de dificultad desbloqueado. Entiendo que esto de ahora de los niveles de dificultad pues va a ser un extra añadido, ¿no? Así que podemos ir completándolos todos. Dame un momentito, voy a pausar un momentito quedaos aquí, tardo 5 minutos, pero voy a cortar un momento aquí el vídeo para YouTube. Y así ahora os contesto un poquito todo eso, ¿vale? Un momentito. Hola y bienvenidos. Y bueno, estamos aquí continuando el directo y bienvenidos a los que estáis entrando. Estamos en sector cerrado, hemos completado Mentalidad De Punklorde y aquí estamos alargando un poquito la aventura porque la verdad que tenía ganas de hacer algo así. Me está gustando mucho todo lo que tiene que ver con la estación de Erta y obviamente hay muchas cositas que luego vamos a poder hacer. Así que nada, vamos a ver qué pasa ahora. Y como siempre ya sabéis, obviamente hay que buscar las buenas pistas. Por aquí ya no podemos continuar, estamos en una nueva aventura. Y hay que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas esto que veis aquí, los grafitis que tenemos que escanear de nuestra amiguita. Así que vamos allá, identificamos. Intensidad ha aumentado, perfecto. Ahí está la puerta cerrada, donde tenemos que continuar. Así que entiendo que por aquí tendremos el graffiti para abrir. Vamos allá, debilidad, vamos a ir rapidito contra estos. Y bueno, ahí está, el ataque entra y nosotros vamos a por ellos. Fuera. Y fuera. Segunda batalla. Adiós. Lo tenemos. Vale, aquí tenemos el símbolo. Venimos. Escaneamos. Foto. Ya leo. Puerta abierta. Perfecto. Podemos continuar la aventurita. Vale, como siempre ya sabéis que aquí es muy importante también el hecho de ir explorando tranquilamente todo. Así que por aquí no veo ningún otro graffiti, pero bueno, hay que estar atentos a todo. Pueden estar en cualquier lado y no nos tenemos que dejar ni uno, ¿vale? Aquí está, vamos viendo lo que digo, vamos a ir viendo obviamente con toda la tranquilidad del mundo todo, ¿no? Vale. Por aquí no veo nada y aquí si se puede subir tiene que haber algo, pero no lo hay. Vale. ¡Oh! Vale. Pero yo quiero enemigos fuertes. Dame reto, hombre. A ver. Lance ablaze. ¡Oh! ¡Fueguito! Forward. Ráfaga. Vale, este cae. Fuera. All will be revealed Y adiós. in lunar flame. Lance at the red. Tedious. Poquito de congelación por aquí. Y ahora sí, le soltamos la ráfaga. Y adiós. ¡Oh! Fuera. Fin de la batalla. Pues ya está. Reach the end of the story in your own way.
No, si es por aquí, ¿no? A ver, todo activa este. Sí. Tengo que activar este para venir por aquí. Vale. ¡Tú! ¡Para acá! A por las buenas aventuras. Bueno, aquí tenemos la batallita. Esto ya está hecho. Así que un poquito por aquí, un poquito por aquí y un poquito por acá. ¡Bum! Fuera todos. Adiós. Vale, ahí tenemos otro de los grafitis aquí abajo. Así que vamos a correr a por ello. ¡Tú! Que te estás quedando empanado mirando. Amigo. Vale. It's time. Como un poco de hook. Lo tumbamos. Y ahora ya, pues, ataques normales y cae. Fácil, rápido y sencillo. Pero bueno, ahí está, fin de la batalla. Me está molando, me está molando. Bueno, aquí tenemos otro de los grafitis, así que escaneamos, le hacemos la foto y al lío. No sé dónde voy, pero lo veremos. Vale. Vale, ya tenemos los tres. Y ahora este ya está activo y podemos venir por aquí con toda la calma del mundo, ¿no? Y enfrentarnos al objetivo final. Estos de aquí podemos pasar un poquito de ellos y venirnos directamente a por el boss. ¡Uah! A por todas. Bros. Vale. A ver, por aquí yo lo siento, pero voy a tirar esto y voy a reventar un poquito rapidito a los peques. Y ahora que eso quedas tú, pues vamos a por aquí. Tedious. All will be revealed. Ojo que este, para verlo bajado de nivel, está fuerte. Vale. Toma curar. Vale. Ahora ya nos vamos curando, así que hay que intentar bajárnoslo rapidito. El problema es lo que digo, no tenemos nada que le pueda debilitar. Por tanto, la clave es el ataque que tengamos, las ráfagas, y intentar vencerle en cuanto antes. Puede estar fuerte, mira. Disparito. Rafaguita por aquí. Se quema. Y ya está, fin de la batalla. Pues esto está. Leo. Investigamos y salimos. Desafío completado. Toma ya. Nuevo nivel de dificultad desbloqueado. Perfecto. Pues no está mal. A mí me molan este tipo de cosas, es lo que os digo. O sea, sector cerrado, vamos a por la dificultad aquí cada vez más alta, ¿no? A ver qué pasa. Son buenas recompensas, ¿eh? Poca broma. Vamos con el equipo aquí de siempre. Me recomiendan hielo y lo otro, así que vamos bien. Tenemos aquí a Bailu y tal. Y bueno, ya sabéis, esto lo típico, ¿no? Encuentra la forma de salir de habitación. Vale. Esto es al revés ahora, ¿no? Vale, ahí abajo tenemos uno. Hay que bajar para abajo simplemente, ¿no? ¡Ey! ¡Fuera! Lambs at the ready. All will be revealed. Adiós. In lunar flame.
casi me cargo y ahora cuando vengan los otros les suelto esta de combate rápido. Fuera. Ya he visto. Está muy fácil. Reach the end of the story in your own way. ¡Hey tú! Te vengo a reventar un poco. Ya sabes. Las cosas que pasan. Bueno, por aquí, un poquito a las esferas. Para esta congelada. ¡Y adiós! Vale. Bueno. Es que en ataques normales debería de caer, o sea, fijaos. No falta más. Así me cargo a todos los personajes. Ahí estamos, pum. Y ahora... Adiós. La buena ruptura. Escaneamos graffiti de Cyberwolf. Hacemos fotito. Tenemos uno. Vale. Emboscada, me la he comido. Vaya. Esquive mal. Pero no pasa nada. Yo tiro esto y adiós. Pues fin de la batalla. Ni emboscada ni nada. Aquí estamos listos para todo. Vale, escaneamos graffiti. Este es el de la puerta. Así que fotito. Ya lío. Vale, la puerta se abre. Por ahí tenemos un interrogante al fondo. Así que aquí hay que continuar, obviamente. Pero permitidme un pequeño descubrimiento. Por aquí no hay nada. Tampoco. Pues nada. No, oye, de verdad, o sea, todo el día, ¿eh? O sea, lo del viento que decís es todo el día, bros. O sea, estoy flipando en colores, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Le bajamos el poder. Es que aquí hubiera metido algo de Silverwolf, tío. ¡Oh! Pues nada, parece que no hay nada. Vamos a ver. Lance ablaze. Lance. Forward. Follow Hook if you wanna win. Time to show you what's in your ¿Vamos? Vamos con este rapidito. Uno menos por aquí. Otro menos y ahora vamos a por el gran. Ahora a base de cuadrado ya está, no falta más. Le vamos quitando barrerita, le vamos aquí haciendo daño poco a poco y al tío. Alguna ráfaga podemos soltar también, ¿eh? Por ejemplo con nuestra dama de hielo, yo creo que... Mira. A ver, ahí está disparito, vale. Y ahora atacamos con esto. Y ahora es cuando suelto aquí la ráfaga y le metemos.
Ahí está, fuera. Eliminado. De tranqui. Aquí yo no veo nada, de Silver Wolf. Seguro que aquí hay algo. ¡Ah! ¡Lo sabía! Vamos a ver dónde nos lleva esto. Fuera, disparito ahí a lo rápido. Venimos aquí, nos quitamos a uno. Vamos aquí al fuerte. Un poquito le quitamos la mitad. Por aquí reventamos este. Y ahora sí que sí, todos nuestros golpes le van a él. Vale. Fuera. Fin de la batalla. Ni tan mal. Reach the end of the... Vale. Ah, están aquí. ¡Oh! Pues ya lo tenemos. Y aquí tenemos lo de para bajar el nivel. Pues ha sido fácil, ojo. El buen hackeo, gente. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Fuera. Primera batalla, ha durado segundos. Y ahora va la segunda. Esta debería durar algo más, pero nada, fuera. Fin de batalla. Venimos por aquí, escaneamos esto y vamos a bajarle el nivel al gran dullón. Ahí está. ¡Wow! Ahora es un noob. Vaya. Me gusta el buen hacking. Vale, aquí el tema es que, claro, el enemigo está aquí directamente. ¡Tú, amigo! Verás, me llamo Josh y soy un estelarón hecho persona. Y bueno, básicamente venía a decirte que quiero reventar tu punto. Y por fin. Stand down. All will be revealed. Vamos a explotarle un poquito en la cara, JINGLIU. Boom. Y ahora pues ya sabéis, el taquito aquí fuertecito. Ponemos un poquito a tope y un poquito más de hielo. Que esto es un no parar. Bueno, aquí ya que estamos, podemos venir aquí de tranqui, ¿no? Soltamos una explosión con hook y ¡bomba! Y por si fuera poco, la buena ráfaga, ¿no? Aquí todo va a lo suyo. Vale, ruptura. Vale, y ahora nuestra querida dama de hielo es la que va a acabar con él. Así que ya sabéis, rafaguita. Y adiós. Fin de la batalla. Ni tan mal. Vale, con esto entiendo que podemos terminarlo. Investigar. Salir. Pues desafío completado. Lo hemos hecho todo además. Así que guay. Y bueno, tenemos el último nivel de dificultad desbloqueado, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Hola, Leonard. Vengo a completar el último gran nivel de dificultad de sector cerrado. Así que dime, ¿qué hay por aquí? Nivel 48, vaya. Pues comenzar desafío. Último nivel de esta especie de mini misión dentro de todo lo que ha sido de lo de Silver Wolf. Me ha molado, pero esto está divertido, ¿eh? O sea, a ver, aquí no hay nada, en plan, no sé. Yo ya miro en sitios estúpidos, pero... ¡Epa! Mírala aquí detrás de una... ¡Boom! Foto. Vale, tenemos la primera marca de Silver Wolf. Vale. Esto abre la puerta. Ahí está. Pero... no sé.
Demasiado poco jugoso esto, ¿eh? Parece que no hay ninguno más. No, tocará investigar. Por aquí sí que estaba este, que casi se me pasa de largo, así que este... A ver, entiendo que este es el último, el gran reto, así que de momento de tranqui. ¡Vosotros! Veréis, esto va de que tengo un estelarón dentro y tengo ganas de acabar con vosotros. Así que, boom. Golpiza. Ataque aquí fuertecito y ya está. Adiós. Así se me queda cargada y ahora cuando vienen los otros les pongo la buena ataque. Ahí está. Vosotros. Me han fijado el objetivo, poca broma. Por ráfaga. Ahí va, uno menos. Y el otro fuera. Vale, ya está, batalla completada. Vale, estos han caído bastante fácil. Vuelvo ya por aquí por si hubiera algo. Vale. Aquí hay otro. Vale, tengo que dar la vuelta, ¿no? Entiendo. Sí, tengo que dar la vuelta. Para este hay que dar la vuelta. O... venimos por aquí. Segundo de los grafitis de Cyberwolf. Así está, pum, fotito. Y lo tenemos descubierto, ¿no? Pues vamos allá. Todavía nos falta uno, amigos. ¡Hola, Roboto! Vengo a reventarte un poco. Ya tú sabes. El destino. Disparo. Ya acabamos con vosotros. Al lío. Vale, fin de batalla. Da igual aquí el nivel. Esto es bastante sencillo, ¿eh? A ver. Vamos al lío. Ataque rápido. Ataque por aquí. Y adiós. Fin de la batalla. Vale, tenemos que encontrar por aquí sellitos, así que vamos a buscarlos. Esta puerta está abierta, vale. Aquí tenemos el último de los de Silverwolf, escaneamos, pum. Todo listo. Vale. Y ahora aquí. Esto está cerrado. Vale, pero aquí no, ¿no? Escaneamos, hacemos la foto. Esto le baja de nivel al boss. Y ahora en principio yo creo que por aquí ya está todo hecho, ¿no? Vale, esto está chapado, así que entiendo que aquí está el último. Ni tan mal, o sea, maneras de explorar la estación espacial de otra manerita diferente y ha sido divertido. Me ha molado, me ha molado. ¡Tú! Te explico, tengo fuego y tú vas a caer. Pues... poca broma, pero mentalidad de Punklorde destrozada y aquí estamos like a boss. Vale, esto es débil al hielo, ¿no? Te lo vamos a explicar. ¡Tú! ¡Congérate! Que el estelarón te guarde, vale. Vale, me ha fijado a mí como enemigo, ¿no? Pues vamos un poquito por aquí. Cargamos. Un poquito de fuego. Y ya está. Reach the end of the story in your own way. ¿Y ahora qué? Ah, hemos quitado la barrera, ¿no? Vale. Vale, pues hemos quitado la barrera de allí. Entonces ahora venimos aquí y podemos volver hacia el otro lado. Pues ya lo veis, a ver, no es para nada complicado, creo yo, estas cositas, pero están bastante guayos, es lo que digo. Completar una secundaria que luego te desbloquee minijuegos o lo que sea,
Yo creo que es algo que siempre va a molar. Y aquí pues se nota, ¿no? ¡Epa! Antes de que me digas algo, debilidad y al lío. Soltamos todo el daño que podamos. Y ahora pues ya sabéis, todos que caigan de un golpecito. Ahí está, ¡pum! Al lío. Así las batallas son muy fáciles. Vale, por aquí puede haber algo. Puede, o no. Por aquí no hay nada. Yoimi, puede haber algo. Ha sido como... Ahí no hay nada, tío. Vamos allá. Vale, aquí está el final boss, entiendo, ¿no? A ver. ¿Tú eres el final boss? Pues venga por ti, debilidad. Vamos allá. Dirá, ¿qué final boss? Y yo le diré, pues, prepárate. Porque esto te va a doler, amigo. Mucho. Lance ablaze. Lance. Forward. ¡Boom! Curamos y dejamos un poquito de regeneración, que siempre va bien, ¿no? Vale, ahora el tema es, el otro está listo para... Vale, ¿dónde está? Vale. Tedious. ¡Oh! Fuera. Explota. Vamos a explotar a este, por favor. Ahí está. Vale, quemadura y al otro le hemos dado bastante fuerte. Solo nos queda un problemita ya, así que nos curamos más de lo que hace, nos curamos. Es increíble. Vale. Ok, recarga. Pues vamos a por él. Fuera, uno menos. Tiramos el hielecito. Va. Cargamos aquí la transmigración. Soltamos un poquito más y ale. Batalla hecha. Pues ha estado fácil, ha sido divertido, me lo he pasado guay, así que nada. Vale. Pues nada, dice que está guay todo, ¿no? Así que bien, gracias una vez más. Nos piramos. Salir. Desafío completado. Nos han dado bastantes cositas. Aparte del equipo este todo guapo, que entiendo que es para Silverwolf, ¿no? Así de 4 estrellas. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me ha molado. Vamos a ver qué quiere ahora este hombre. Nada más, ¿no? Ya me he pasado tu juego, tío. ¿Ahora qué? ¿Nada? Pues eso, cosas que desbloqueamos. Como siempre, se desbloquean un montón de cositas, pero al final lo importante, ¿no? Es lo divertido que es todo en este juego, tío. Me lo he pasado en grande. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado el tema del día de hoy. Lo que digo, hoy Silverwolf ha estado con nosotros dándolo todo. Y aún quedan muchas cosas que hacer, obviamente, pero las iremos viendo en próximos capítulos de nuestra aventura. Como siempre, si os ha gustado, dejad el buen like, manita arriba, os leo en comentarios y hasta la próxima. Adiós.